en nuestras Biblias a Apocalipsis 2 y vamos a leer del 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Si ya lo tenemos, la palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia del Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Quién tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? También tienes a los que tienen la doctrina de Nicolaitas, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a sus iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Recibamos de esa manera al pastor. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nos acercamos a la Escritura, normalmente lo hacemos para encontrar consuelo, encontrar fortaleza. Y por regla general, lo que más buscamos es el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque es un libro que prácticamente se relaciona mucho con nosotros. La forma en que está escrito expresan las experiencias de cada uno de quienes los escribieron este libro. 150 capítulos. Y considerando estas circunstancias, pues nos metemos ahí a leerlos. Aunque hay un salmo, un capítulo en especial que no lo leemos tanto, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál es ese capítulo que casi no leemos del libro de los Salmos? El Salmo 119, exactamente. 176 versículos. Pero hermanos, lo deberíamos de leer. ¿Por qué? Porque es una exaltación a la palabra de Dios. Ese salmo está estructurado en 22 partes, cada una de ellas correspondientes a una letra de lo que se conoce como el alefato hebreo o el alfabeto hebreo. Y es un acróstico. En español no lo encontramos, pero en el hebreo sí. La primera letra de cada sección corresponde a esa letra, ya sea Aleph, Bet, Gimel, Daled o cualquiera de ellas, ¿sí? Pero así está estructurado. A ver si en alguna otra ocasión les traigo la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo y se los enseño, se los muestro para que vean cómo está estructurado. Digo, para nosotros no hay ningún indicio porque en el español es completamente diferente, pero les decía, ojalá lo pudiéramos leer. ¿Por qué? Porque ahí nos plantea diversas enseñanzas y aun cuando no lo leemos completo, sin embargo hay un versículo que sí lo tenemos muy presente. El 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra de Dios es la que nos ilustra, la que nos ilumina, la que nos guía. De hecho, así lo confesamos y lo creemos, que la Biblia, la palabra de Dios, es la norma de fe y conducta para nuestra vida. Pues eso, hermanos, es lo que se plantea en esta carta a la iglesia de Pérgamo. Es interesante la forma en que Juan estructuró estas cartas porque comienza con Éfeso, un lugar de una importancia política muy grande. Luego se va a Esmirna, un lugar donde el desarrollo económico era bastante amplio.
Y ahora Pérgamo. En Pérgamo se encuentra, hermanos, el centro de la vida religiosa para esa zona del Imperio Romano. Había 3 templos muy importantes en Pérgamo. Uno a Atenea, el otro a Zeus y el otro a Dionisio. Bueno, Atenea y Zeus sabemos quiénes son, los podemos identificar. Pero Dionisio, ¿quién es? Bueno, Dionisio era conocido más como el dios Baco. ¿Alguien se acuerda del dios Baco? El dios del vino, exactamente. ¿Por qué? Porque era una deidad que se celebraba en este lugar de Pérgamo. Pero entonces era una ciudad muy religiosa, pero muy religiosa no en el sentido bíblico, sino religiosa en el sentido del paganismo. Y ahí es donde está situada esta iglesia. A veces, hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿por qué las iglesias están donde están? Algunos diríamos, bueno, porque pues fue el lugar que se les ocurrió a los misioneros que llegaron. Pero más que se les haya ocurrido a los misioneros, tienen una razón de ser. Aquí en la capital no se nota tanto, pero por ejemplo allá en Zitácuaro, sí se nota estratégicamente dónde está ubicada la iglesia Getsemaní. Si ustedes recuerdan, sí, dicen, enfrente está el jardín chiquito, con lo que se conoce como el jardín chiquito, pero ¿qué hay al lado del templo de ahí, de Getsemaní, hermanos? Una escuela, no, una escuela. Ya no está pegado porque hay una casa ahí que se interpone entre la escuela y el templo. Bueno, esa escuela, Eva Sámano de López Mateos, era una escuela que estaba administrada por la iglesia presbiteriana. Los maestros eran miembros de la iglesia presbiteriana. Los directivos eran miembros de la iglesia presbiteriana. Del otro lado de la calle hay un jardín de niños, completar la idea. Hay un kinder, que también era administrado originalmente por la iglesia presbiteriana. Inclusive el mismo nombre. ¿Por qué Eva Sámano de López Mateos? Era creyente, era presbiteriana, la esposa de Adolfo López Mateos, era presbiteriana, miembro de la Iglesia del Divino Redentor de Toluca, ¿sí? Y entonces toman hasta eso el nombre de esta hermana en la fe para nombrar así a la escuela. Y en muchos lugares, hermanos, muchos templos fueron edificados bajo esa proyección, el templo y la escuela. Y en otros lugares, aquí no fue la escuela, pero sí fue el sanatorio de la Luz, ¿sí? En Ometepec, Guerrero, también está el sanatorio de la Amistad, creo se llama, el sanatorio de la Amistad, ¿sí? Y así podemos encontrar que la proyección era no solamente hacia el interior de la iglesia, sino hacia afuera de la iglesia. Y esto es precisamente, perdón hermanos, esto es precisamente lo que se va a plantear en esta iglesia. Pero vamos viendo cómo se nos dice el mensaje. Primero dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y cualquiera podría decir, ahora el Señor Jesús viene con sus espadas y aquí viene a la batalla. Pero hermanos, la misma Biblia da la interpretación acerca de esto. ¿Quién dice que es la espada de 2 filos? La Biblia, porque la Biblia es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Por qué tomar la mención de una espada de 2 filos, hermanos? ¿Por qué no decir nada más una espada normal de un solo filo? ¿Por qué? Porque, hermanos, en el Imperio Romano los soldados tenían esta espada de 2 filos porque si daban, nada más tenían por un lado el filo a la espada, daban el golpe, pero en lo que se preparaban para dar otro golpe ya los atacaban a ellos. En cambio, la espada de 2 filos tenía la finalidad de dar de ida, digámoslo así, y en ese mismo impulso regresar y dar otro golpe. Y esa es la imagen que la misma Biblia se plantea a sí misma. Un mensaje que si no nos da de ida, nos da de regreso. Pero de que hay un efecto en nosotros, lo tiene que haber. Y no solamente en este sentido, hermanos, del efecto que va a producir la Escritura, sino de que la Escritura debe ser la herramienta, vamos a decirlo como está aquí, debe ser el arma que debemos utilizar para defendernos de todos los ataques del enemigo. Si ustedes recuerdan lo que Pablo dice allá en Efesios acerca de la armadura de Dios,
Pablo menciona 6 elementos de la armadura de Dios: la justicia, la verdad, la paz, la fe, la salvación y la palabra. De esos 6 elementos, 5 son de defensa y 1 de ataque. ¿Sí? Con los primeros 5 hay que defenderte y tienes que tomarlos para enfrentar, y Pablo lo dijo ahí más adelante, para soportar los dardos del enemigo. Pero hay que atacar, no solamente es defender, sino hay que atacar. Si ustedes recuerdan el enfrentamiento entre Jesús y Satanás, ¿qué utilizó Jesús para contraatacar a Satanás, hermanos? La palabra. Textos del Antiguo Testamento, del libro de Levítico, de los Salmos, y hermanos, la palabra. Para nosotros, hermanos, entonces, la palabra debe ser indispensable en nuestra vida como hijos de Dios. Nosotros no podremos existir si no tenemos la palabra de Dios, pero no solamente como un instrumento hasta fetichista, sino como una realidad en nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Josué acerca de su relación con la palabra? Primero, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Segundo, sino que de día y de noche meditarás en él. Tercero, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sí? Fíjense, ya hasta preparamos el bosquejo de un sermón. 3 puntos, bien trinitarios. 3 puntos. El tener la palabra todo el tiempo con nosotros, el reflexionarla, el meditarla, el analizarla, pero el responder. Esto llevó a esta iglesia a lo siguiente: la exaltación o el reconocimiento de la labor de la iglesia. Yo conozco tus obras. Ya habíamos dicho cuáles obras, pues la predicación de la palabra, el hacer discípulos, el dar testimonio, la comunión fraterna, el partimiento del pan, las oraciones, tal y como está en el libro de los Hechos cuando nos habla de las características de la primera iglesia. Todas esas tareas lo hacían los hermanos. Pero también dice aquí: yo conozco dónde moras. Dice, donde está el trono de Satanás. Una iglesia que vive en una sociedad pagana, en una sociedad idólatra, en una sociedad pervertida. Y si se dan cuenta, hermanos, esto que acabo de decir no es solamente como se describiría lo que pasó en aquel entonces, sino lo que está pasando hoy en día. ¿No vivimos en una sociedad pagana, hermanos? Es decir, una sociedad que no quiere saber nada de Dios. Una sociedad idólatra. ¿Cuántos ídolos no hay hoy en día en la sociedad en la que vivimos, hermanos? Muchos. Una sociedad que se pierde en la depravación ética, moral y de todo lo que ustedes le quieran agregar. Es la misma situación. Y dice entonces aquí el Señor: yo conozco que moras ahí, yo conozco que estás ahí. A veces uno se pregunta: ¿y por qué existe una iglesia en un lugar como esos? ¿Por qué? Bueno, para cumplir lo que dijo, para empezar lo que mencionó el Señor Jesús. ¿Me seréis testigos hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. No solamente en nuestro círculo más cercano, Jerusalén, o en nuestro círculo inmediato, Judea, o en nuestro siguiente círculo, Samaria, no, sino hasta lo último de la tierra. Y el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. ¿Para qué? ¿Recuerdan cuál es la señal de la segunda venida? No son las pestes, no es el hambre, no son los terremotos, no son las guerras, no son los rumores de guerras, no es la aparición de falsos cristos, de falsos profetas, no es nada de eso la señal del fin del mundo, hermanos. Mateo 24:14. Cuando haya sido predicado el evangelio en todo el mundo, entonces ese día será el fin. ¿Por qué? Para testimonio, para que nadie diga es que yo no escuché, para que nadie diga es que yo no sabía. Entonces esta iglesia, hermanos, estaba cumpliendo.
Y si se dan cuenta, hermanos, no se trata de, ahora sí que de bombardear a la iglesia con puras cosas malas en estas cartas. No, hay cosas buenas, porque la iglesia tiene que hacer su trabajo. La iglesia tiene que seguir con la predicación de la palabra. Tal y como decía esa alabanza que les comentaba en una ocasión, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y todavía dice ahí, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás vuelve a repetir. ¿Se acuerdan? El versículo 14 de Mateo 24 dice que cuando haya sido predicado el evangelio, entonces sí será el fin. Pero ¿alguien recuerda qué dice el versículo 13? El versículo 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar de qué, hermanos? Pues de todo lo que había mencionado anteriormente, lo que yo les decía, de las pestes, de las hambres, de los terremotos, de las guerras, de los rumores de guerras, de que el amor se enfríe y se entreguen unos a otros, de que haya falsos cristos, de que haya falsos profetas. Bueno, de todas esas cosas, dijo el Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo como su Salvador personal y le fue fiel hasta el último de sus días. Las últimas bienaventuranzas están relacionadas con eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando os persiguieren por causa de la justicia. Hermanos, cuando el Señor Jesús hablaba de me seréis testigos, ese término testigos en el griego es martureo y de ahí proviene la palabra mártir. ¿Quién es un mártir, hermanos? Un mártir es aquel que da su vida en caso de ser necesario por la fe o por la creencia que tiene. Hermanos, nosotros seremos así con la calidad de esta iglesia, que retendremos la fe, pase lo que pase, o claudicaremos en algún momento dado. Hay una historia, no sé si sea verdad o sea cierta, pero es una historia que se cuenta. En la época de la Revolución estaba una iglesia reunida para empezar su culto y pasó el ejército y entraron al templo. Y el que iba al frente del cuerpo militar quitó al pastor del púlpito y puso su arma por un lado y dijo, todo el que se diga cristiano va a morir en este instante. El que no, sálgase de una vez. ¿Y qué creen que pasó? Se quedó casi sola la iglesia, el templo. Salieron muchos. Y ya de que salieron todos, el general o el comandante le dice al pastor, pastor, aquí tiene a su iglesia, puede continuar. Fíjense, hermanos. ¿Nosotros cuáles hubiéramos sido? ¿Los que salimos corriendo para preservar nuestra vida o los que nos mantuvimos y dijimos lo que hace rato decía en la oración? Si vivo, para el Señor vivo. Si muero, para el Señor muero. Sea que viva o que muera, soy del Señor. Esta iglesia así lo decía, esta iglesia así lo afirmaba. Y ellos mantenían esa fe a pesar de la muerte de los creyentes y a pesar de que supieran no solamente que podían morir, sino el tipo de sociedad en la que se encontraban. Pero precisamente, hermanos, por ahí estaba el problema de esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan de la historia de Balaam y de Balac? ¿Sí? No está situando precisamente hasta allá el autor, que en este caso es Juan, de esa historia, ¿sí? No, sino lo que trata de darnos a entender es que esta iglesia, a pesar de su fidelidad, a pesar de su servicio, a pesar de su trabajo, era una iglesia permisiva.
una iglesia que permitía que hubiera prácticas pecaminosas entre algunos de los miembros. Y menciona algunos ejemplos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicación y tener doctrinas erróneas. Ahí habla de los nicolaitas, que por cierto, la vez pasada que mencioné a los nicolaitas, el hermano Moisés no está aquí, si no le hubiera hecho la aclaración. Se la hice, pero me decía, hermano, es que yo soy nicolaita. Dice, porque soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y así se nos dice. Sí, hermano, no, el texto no se refiere a ustedes, sino se refiere a un Nicolás que tenía prácticas equivocadas en cuestiones doctrinales en aquellos entonces. No se sabe más de este personaje. Lo único que se sabe es que era alguien hereje. Y se mantenían, ese es el problema de la iglesia, hermanos. No solamente permitía el pecado en cuestiones prácticas, como las que menciona ahí, sino también en cuestiones doctrinales. Se permitían muchas cosas dentro de la iglesia con tal de que nadie dijera absolutamente nada y que todos dijéramos, como dicen por ahí, no pasa nada. México es la sociedad del no pasa nada. Y esta iglesia también así lo decía. Con tal de que estés conmigo, yo te mantengo aquí en la iglesia. Me llamaba la atención y me llamó la atención la vez que fuimos a San Juan Chamula. Estábamos en el seminario todavía y fuimos a una gira por Chiapas y allá nos tocó. Y nos llevaron ahí a San Juan Chamula, fuimos a San Cristóbal y nos llevaron a conocer ahí. Y lo que llamaba la atención, hermanos, es que en el templo católico, en el principal, ahí en San Juan Chamula, hagan de cuenta, estaban las bancas así, pero el templo estaba más grande, porque había 2 pasillos. En esos pasillos había gente haciendo limpias, haciendo brujerías y un montón de cosas más. Eso se conoce como sincretismo, el hecho de reunir 2 pensamientos para hacer uno. Pero ¿qué es lo que sucedía? La iglesia mayoritaria decía, no me importa lo que hagas, no me importa lo que practiques, es más, aquí hazlo, pero te quiero aquí conmigo. Eso era lo que sucedía con esta iglesia, hermanos. Permitían el pecado con tal de que la gente estuviera con ellos. Claro, había gente firme, había gente fiel, sí la había, hermanos. No todos eran así, pero dice ahí, por eso dice, señala, tienes ahí en contra tuya a algunos que retienen la doctrina de Balaam y que también retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Sí? Y hermanos, aquí nos tenemos que hacer el planteamiento, no como iglesia, para empezar como iglesia, sino de manera personal. De manera personal. Decimos que somos creyentes en Jesucristo, decimos que somos hijos de Dios y que hemos crecido bajo un sistema doctrinal. Lo decíamos que va en tres áreas, por así decirlo: la bíblica, la reformada y la presbiteriana. Y a veces nos vanagloriamos de que nuestra iglesia es una iglesia reconocida inclusive por nuestras autoridades gubernamentales como una iglesia con un sistema doctrinal sólido, como una iglesia que estudia, como una iglesia que inclusive su sistema organizacional es de los mejores. Tan es así que nuestro sistema de gobierno, la Secretaría de Gobernación se lo ha recomendado a otros grupos religiosos para darles su reconocimiento como asociación religiosa. Y a veces nos hinchamos. Pero hermanos, el apóstol Pablo dijo que la mucha letra mata el espíritu. Y a veces, hermanos, nos olvidamos de cosas básicas como nuestra vida de santidad. Y aquí la pregunta es, hermanos, nosotros en lo individual como hijos de Dios, ¿nos permitimos prácticas pecaminosas y que no nos cuestionamos con tal de quedar bien ante los demás? ¿Se acuerdan que yo les hablé de los pecados ocultos que tenemos? Todos tenemos pecados ocultos, hermanos, todos. No hay nadie que no tenga pecados ocultos. Y no los queremos sacar por el qué dirán, por el no quedar mal y por muchas otras razones. Y a veces, hermanos, esos pecados ocultos no los queremos sacar, no los queremos
quitar de nuestra vida y queremos permanecer con ellos. Mientras yo dé una imagen de santidad, una imagen de perfección, no importa lo que yo haga en mi interior. No, hermanos, no. Con Dios no se juega, recuerden. Y para Dios o somos o no somos. Y también tendríamos, hermanos, que reflexionar acerca de nuestra postura como iglesia. ¿Seremos una iglesia permisiva al pecado? Si somos una iglesia permisiva al pecado, hermanos, no tenemos más que una alternativa. Versículo número 16. Por tanto, arrepiéntete. Y nos tendríamos que arrepentir, hermanos, si somos una iglesia tolerante con el pecado. Si somos una iglesia permisiva con el pecado. Y tenemos que evitar esa situación, esa circunstancia, hermanos, porque el Señor dice aquí, si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El juicio de Dios, hermanos, es algo serio. Si ustedes recuerdan, con la institución de la cena, el apóstol Pablo decía algo que muchas veces ya no se dice cuando se celebra. Pruébese cada uno a sí mismo y participe de este pan y de esta copa. Si no, el juicio de Dios vendrá sobre ustedes. Y hermanos, la vida cristiana, la vida en el Señor, es una vida para disfrutar, sí, porque tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutar el hecho de que ya no somos condenados, de que el Señor nos ha rescatado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero a partir de ese momento, hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida transparente. Nuestro testimonio tiene que ser el mismo estando aquí que estando allá afuera. Yo se los decía en alguna ocasión anterior, lo que yo hago aquí es algo que yo practico todos los días en mi casa. Si yo oro aquí, es porque oro en mi casa. Si yo leo la Biblia aquí, es porque leo la Biblia en mi casa. Si yo ayuno aquí, es porque lo hago en mi casa. Si yo doy buen testimonio aquí, es porque lo doy en mi casa. Acuérdense, ser testigos en nuestra Jerusalén. Y yo le debo dar buen testimonio a mi esposa, a mi hijo, a mi suegra, a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos y a todos. Y hermanos, ahí es donde tenemos que reconocer que muchas veces hemos fallado. Hemos fallado porque no hemos hecho lo que le corresponde a un creyente en Jesucristo, a un hijo de Dios. Y esto, hermanos, no es para enaltecernos, sino para que nos haga sentir mal y reconocer que ante Dios hemos fallado. Pero que no todo está perdido, hermanos. No todo está perdido, porque precisamente, hermanos, el mensaje de este libro es un mensaje de esperanza, es un mensaje para que la iglesia entienda que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que ofreció su vida en rescate nuestra. Y hermanos, si tenemos, como dice aquí, oídos, oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Y se repite lo que dijo Jesús allá en Mateo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nada más pongámonos a pensar y a reflexionar, hermanos. Cantamos el himno 639 con mucho gozo. ¿Qué dice el himno 639, hermanos? ¿Alguien se acuerda? No se acuerdan. No se acuerdan porque normalmente lo usamos en los funerales y no lo tendríamos que usar solamente en los funerales. El himno 639 dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La pregunta, hermanos, es: ¿realmente responderemos feliz a nuestro nombre? ¿Realmente cuando el Señor nos llame a su presencia, podremos mirarle cara a cara y decirle: Señor, ¿cumplí con lo que me encomendaste? Señor, mantuve una vida de santidad lo más que pude y pude vencer las ocasiones en las que Satanás me quiso hacer caer. ¿Realmente tendremos esa postura delante del Señor?
o agacharemos la cabeza y le diremos, Señor, perdóname porque no hice lo que me pediste. ¿Qué queremos que nos diga el Señor, hermanos? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O siervo malo y negligente, si sabías cómo era yo, algo hubieras hecho, aunque sea lo mínimo, pero lo hubieras hecho. Hermanos, eso depende de nosotros. Aquí el Señor está prometiendo, al que venciere, le daré el maná de vida, el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida, hermanos? Jesús, Él mismo lo dijo, yo soy el pan de vida, y al que venza va a estar con Él. ¿O no creemos esa promesa de Jesús de que Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros estemos con Él? ¿Quieren eso o no quieren eso, hermanos? Reafirmemos nuestra fidelidad a Dios, consagremos nuestra vida al Señor y vivamos esa vida de santidad que Él espera. Y dice además, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. La costumbre de las piedrecitas, hermanos, era que entre amigos se podía dar una piedrecita con un mensaje. Mira, ten, esto es un símbolo, un pacto entre tú y yo. Y aquí el Señor está diciendo lo mismo. Yo estableceré mi pacto contigo. ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, hermanos? Ser nuestro Dios, el Dios de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? Por todas las generaciones. Y ojalá que al final de los tiempos le podamos decir al Señor, Señor, cumplí con lo que me encomendaste. Que el Señor nos bendiga.